Bienvenidos a Semillero Agropodcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí, compartir y comentar nuestros episodios. Este es el número 75, si no me equivoco. Estamos prácticamente cerrando la quinta temporada, entonces estamos avanzando bastante bien. Aprovechamos la recta con la Expo Agro Sinaloa, seguimos con los episodios en el marco de la Expo Agro y bueno, en ese sentido damos la bienvenida a Jaime Bustamante. Viene desde Canadá, él es mexicano, pero ya tiene años viviendo en Canadá y tiene un proyecto interesante, una labor interesante de la cual nos va a platicar. Va enfocada les voy a explicar, dio un Power Talk ayer sobre mecanismos y herramientas que ayudan a la sustentabilidad financiera a los exportadores. Cuando hablamos de exportadores, hablamos para frutas y hortalizas frescas. No me equivoqué, Jaime, entonces... Muchas gracias por estar aquí y es un gusto que nos acompañes también desde tan lejos. Gracias y gracias por la invitación. Es un honor estar en un podcast. Esta es la primera vez que me toca estar en un podcast mexicano y excelente oportunidad para poder ayudar a los exportadores a entender cómo proteger sus transacciones comerciales hacia el extranjero. Oye, ¿en Canadá ya habías participado en podcast? Sí he tenido la oportunidad de participar en podcasts en Canadá, en Estados Unidos y en Europa. Bueno, no, tal vez ya lo sepas, ¿no? Pero el origen del podcast es canadiense. No tenía idea. En Canadá empezó. Y aquí llegó yo creo que por la pandemia, ¿no? Nosotros iniciamos hace un par de años, pero... vamos a decir que yo empecé a consumir los podcasts hace como 4 años. En la pandemia justamente iba a correr, me ponía los AirPods y ahí empecé a escuchar podcasts de todo tipo hasta que dije voy a hacer un podcast yo también. Entonces, originarios de allá de donde tú estás. Platícanos del Power Talk, y también, por cierto, me decías que ya has escuchado el podcast. Sí, he tenido la oportunidad anteriormente de escucharte a ti, entrevistar a otras personalidades de la industria y estaba familiarizado un poco con lo que hacías. La verdad, no era la intención participar ahorita, no creo que salió de repente esto y lo cual agradezco mucho de tener esta oportunidad, pero siempre con las ganas de poder transmitir el mensaje que traigo. No es un mensaje desde Canadá. Ok, no. Es internacional. Okay. Es para ayudar no solo al exportador, sino también al importador, sino también a toda la cadena, al transporte, la logística, a entender cuáles son esas reglas y reglamentos que existen en la industria de frutas y hortalizas, que dan derechos y responsabilidades establecidas por omisión en las transacciones comerciales de frutas y hortalizas frescas y el transporte. Y al cual sigue habiendo mucho desconocimiento por parte de los exportadores fuera de Norteamérica. Los americanos y los canadienses han tenido reglas de este tipo desde hace más de 100 años, que están establecidas, por ejemplo, en Estados Unidos a través de la Ley de Productos Agrícolas Perecederos o Ley PACA, en Canadá a través del Canadian Food Inspection Agency. Y hace 25 años, pues la DRC logró establecerse como el mecanismo internacional que pudiera cubrir y proporcionar esas reglas a todos, no nada más a los americanos y a los canadienses. Y pues bueno, ya tenemos eso, ¿no? 25 años tratando de informar y atraer el mensaje de lo que hacemos nosotros para ayudar, porque es una manera muy sencilla de protegerte. El conocimiento te da mucha protección a la hora de negociar correctamente los contratos, ya sean escritos o no, con tus clientes distribuidores en Estados Unidos y Canadá, inclusive en Europa, inclusive en otras partes del mundo, Asia. Y la idea de nosotros es esa, que la gente esté enterada. Nosotros somos una asociación civil, fines de lucro, no cobramos por nuestros servicios. Órale. Pero los que sí se ven beneficiados más grandemente o mayormente, sí, son los que se vuelven miembros de esta asociación. Porque son los que adquieren todos estos servicios que les ayudan a prevenir controversias comerciales. Es Corporación de Solución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas, asociación civil sin fines de lucro. El sueño de todo productor, ¿sí lo dije bien? Sí. El sueño de todo. Te lo voy a hacer más fácil. Dale. De ahora en adelante solo sé DRC. Sí, no, solamente quería ampliarlo ya para de ahí dirigirme como DRC, tal cual. El sueño de todo productor de hortalizas y de frutas y hortalizas frescas es exportar, ¿no?
Y el camino es sinuoso, no es recto, lleva un proceso que necesita mucho conocimiento. ¿Qué parte juegan ustedes ahí? El proceso ese que estás mencionando de aprendizaje sí es muy duro. El que no aguanta 1 o 2 trancazos generalmente no sobrevive, y a lo que me refiero con trancazos puede que sea de manera ambiental, puede que sea de manera financiera, contractual, comercial. Pero donde más se afecta generalmente, creo yo, es cuando logras vencer la problemática o el proceso de producción y llega la hora de negociar algo con un comprador, con un distribuidor en cualquier parte del mundo al que tienes que exportar tu producto o quieres exportarlo. Y lo haces sin seguir una serie de pasos que te ayudarían a minimizar el riesgo de tener un problema, que son estos mecanismos y herramientas de las cuales hablé yo durante la Expo Agro el día de ayer en el Power Talk que me tocó dar. No digo que los productores, exportadores no conozcan estos mecanismos. Yo creo que lo que les falta es entender bien cómo funcionan, a qué los limitan, a qué les da oportunidad y cuál sería el mejor para ellos. Porque muchas veces se van con la idea de utilizar lo que otros han hecho porque les funcionó a ellos, cuando a lo mejor eso no es lo que verdaderamente le funciona a un pequeño productor o un mediano productor comparado con un productor exportador grande, ¿no? Sí. Entonces, digo, lo primero que generalmente trato de comunicar yo a la gente, al exportador, es que hagan su trabajo de saber quién es su cliente. Y hay herramientas que te permiten conocer quién es ese cliente, cuáles son sus prácticas comerciales, cuál es su rating crediticio, si pagan a tiempo o no, si han tenido controversias en el pasado o no. Y algunas de estas herramientas son gratuitas y no las utilizan. Y otras son de costo, obviamente, y sí te cuesta, pero teniendo esa información, se te facilita el tomar una mejor decisión de qué términos contractuales utilizar para con ese cliente en específico. Sobre todo para el que va empezando a exportar, el que ya tiene años trabajando con las mismas empresas, con ya los sistematizado. Mismos, ya está más o menos. Esos ya saben cómo le hacen, pues. En alguno de los episodios hemos tenido aquí por ejemplo, a Alfredo Díaz Belmontes. Él sí lo conoces. Está en la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, sí. AMPAC, AC. Y le platicaba, porque siempre hay como este paradigma sobre los nuevos mercados para los agricultores mexicanos, ¿no? A Europa, a Asia. Y dice, así, directamente, dice Alfredo Díaz Belmontes, Estados Unidos y Canadá sigue siendo 2 países que podemos seguir proveyendo y no los hemos llenado y no los llenamos y no ocupamos irnos tan lejos para nosotros encontrar esos mercados. Entonces sigue habiendo demanda para allá, pues, y sigue habiendo una línea hacia allá, pero se percibe compleja para nuevos pequeños empresarios, tal vez, así tal cual tú lo estabas diciendo, nuevos pequeños productores. Se percibe compleja, ¿no? Sí, no vamos a meternos en la situación política actual porque sabemos lo que es, ¿no? Pues estamos en un proceso todavía que ni sabemos qué onda. ¿Para qué nos metemos? Exacto. Pues? O sea, no hay certidumbre, ¿para qué hablar de incertidumbre? Exactamente. Pero hay que entender que para los compradores de frutas y hortalizas, los importadores de frutas y hortalizas, lo que ellos buscan generalmente es maximizar la venta del producto que importan y obtener las ganancias más grandes. Y hay varias formas de que ellos lo pueden hacer. Una es la parte normal, seguir el proceso normal, siendo transparente con su cliente, con su proveedor y generando esa certeza y seguridad de poder trabajar con esa empresa a largo plazo. Hay pocas empresas que hacen eso. No digo que sean malas, pero es que es su hábito de trabajar de otra manera, no siendo transparentes en el manejo de la carga, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en Canadá, porque obviamente el abrirse quiere decir que el productor se da cuenta o el exportador se da cuenta de, canijo, no estoy ganando tanto como debería, ¿no? Hay ciertas áreas
regionales, tanto en Estados Unidos como en Canadá, mercados que son complicados, que hay empresas complicadas con las cuales trabajar y que si tienen la oportunidad van a tomar ventaja de esa relación comercial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno como exportador? Ya platicamos la primera parte, informarte bien de quién es esa empresa con la que estás trabajando. Voy a hacer un advertising aquí un poquito porque tengo que hablar de él, pero la mayoría de la gente utiliza el Blue Book, el libro azul de Estados Unidos, para saber si el cliente en Estados Unidos, Canadá y en otras partes es una empresa confiable con la cual tratar. Una cosa es que una empresa esté enlistada en el Blue Book y otra cosa es que uno sepa cómo analizar la información que te está dando esta fuente. La mayoría de la gente se enfoca en 2, 3 cositas para determinar si esa empresa es buena o no para trabajar con ellos, cuando la realidad es que si te metes de lleno a la información que está... o sea, que te pones a analizarla, pues. Te das cuenta de que a lo mejor no es la mejor persona con la que yo debo de trabajar. Sí, trae sus foquitos, pues. Sí, okay. Sí, o sea, y una de las más sencillas. No checas si la empresa en Estados Unidos o en Canadá está especializada en manejar el producto que te está comprando, que si tiene experiencia manejando. Nadie lo ve eso. Ellos, un tronadón ahí grandísimo, pues. Y es donde se vienen los mayores problemas, ¿no? Entonces es un dato pequeño que te puedo dar, pero así como ese, tú entras al Blue Book y si no tomas un entrenamiento de cómo analizar la información, te sirve a medias esa herramienta. O sea, hay que aprender a utilizarla. Claro. Parte de lo que hace la DRC es ayudar a entender eso a los miembros del DRC, a los que se vuelven miembros de la organización de nosotros, interpretar correctamente esa información, si le conviene o no tener el Blue Book. Nosotros la verdad, tenemos una muy buena relación con ellos y promovemos. De hecho, quien es miembro de la DRC recibe un descuento por la membresía del Blue Book. Y eso casi nadie lo sabe. Aquí en lo que es la síntesis, ¿no? de tu persona, en el tema profesional, mencionan que estuviste apoyando a abrir la oficina del DRC allá. Es como una parte o un trabajo de política pública, como por el tema de la soberanía alimentaria, de garantizar la alimentación en países como Canadá, por ejemplo. No va por ahí. Ok. La realidad es que la DRC nace a raíz del Tratado de Libre Comercio, porque tanto en Estados Unidos como Canadá existían estos mecanismos de los que ya hablé, que es la ley PACA y el Canadian Food Inspection Agency, y en México no había nada similar. No había un programa de licencias, no había un programa de inspecciones de calidad en destino, no había otras herramientas como el fideicomiso de PACA o PACA Trust que existía. No había nada de eso. Y al firmarse el Tratado de Libre Comercio dijeron, bueno, ¿cómo involucramos a México y a los 3 países en un solo organismo que les provea estos servicios y estas herramientas? Y se crea a través de una necesidad de regular el mercado, de entrar a un club en el cual todos los que entren a ser miembros del DRC van a jugar bajo las mismas reglas y procedimientos y directrices que permiten nivelar el campo de juego o la comercialización entre compradores y vendedores de frutas y hortalizas. Y la parte padre es que la DRC lo último que te vende es la parte de solución de controversias. La DRC está interesada en que no tengas no llegue, sí, me queda claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratar de educar a los miembros y a las empresas, y muchas veces inclusive a no miembros, ¿no? Nosotros somos felices de participar en cualquier evento que nos inviten, para que entiendan que existe esto. Pero la parte padre del DRC es que como miembro automáticamente entras a ese partido, no partido político, partido de nivel de deporte, diría yo, en el que tú en ese momento vas a saber cuáles son los derechos y responsabilidades en una transacción comercial para el comprador y el vendedor. No nada más para el exportador o el importador, para ambos. ¿Y eso qué permite? Pues te permite negociar de mejor manera y saber que si yo tengo un contrato, las reglas del DRC, por omisión, te protegen tanto a ti como comprador o importador o exportador. Entonces, nivela el campo de juego para ambas partes. Ayuda a mejorar
las buenas prácticas comerciales, pongámoslo sí. así. Que si quieres más al rato platicamos de esa parte porque yo creo que es importante mencionar que la razón por la que estoy aquí, más que por la expo, es por Veggies from Mexico. Ah, dale. Bien. Tengo varios años de conocer A a Yorgo. George, sí, Ok. desde que estaba en apoyos y servicios a la comercialización Ah, agropecuaria. en la cerca. Y nos topábamos nos hemos topado en diferentes eventos y todo así. Y cuando me enteré de lo que estaba haciendo con Eleven Rivers y con Veggies from Mexico, México, me sale lo Chile, bueno, en fin. Dale, no te preocupes. Nos juntamos y eso, oye, ¿y qué tal si dentro de esa certificación, auditoría que tú haces, podríamos incluir las buenas prácticas agrícolas que tiene la DRC como sus parte de las reglas que delimitan responsabilidades y obligaciones en un contrato dentro de la auditoría que tú haces con tus clientes, no para ver que la tengan que cumplir por obligación, Para anticiparse. para que tengan conocimiento y las puedan. Y si no les cuesta tanto trabajo cumplirlas, pues dale, ¿no? Estás anticipando una situación. El conocimiento es muy valioso porque te ayuda a negociar de mejor manera con los clientes. Y decidimos hacer un acuerdo, un acuerdo de colaboración en el que la DRC va a proveer capacitación a los miembros de certificados de Eleven Rivers. Órale. Sin buscar la membresía. Lo que nos interesa es que estén informados, pero si se vuelven miembros del DRC, pues mucho mejor para ellos. Pero proveer esa información, esa capacitación y al mismo tiempo ellos toman parte de nuestras reglas y las incluyen en su proceso de auditoría para la certificación que hacen. Y hoy hicimos la primera. Y estuvo muy padre, la verdad, platicar con el productor que fuimos a visitar. Órale. No sé si tengo ahorita derecho a decir el nombre o algo así, pero yo creo que está bien si te lo reservas, no pasa nada. Pero sí me puedes platicar qué te deja esa reunión o este proceso que están. Pues mira, está muy, muy interesante porque algo que estaba programado para durar 1 hora, hora y media, se tornó en una plática de 3 horas. Ok. Porque lo que tanto la persona con la que platiqué de esta compañía agrícola y yo, ayudó a clarificar muchas cosas que estaban malentendidas por parte del exportador, que daban por hecho, estaban correctas al ser incluidas en un contrato, ya sea escrito o apalabrado o a palabra, con los distribuidores o importadores, ya sea de Estados Unidos y Canadá. Entonces, obviamente haces una pregunta para ver si tienen el conocimiento de esta regla o de esta responsabilidad y sale un tema que se vuelve, oye, es que a mí me pasó este año esto y el otro. ¿Cómo lo hubieras hecho tú para evitar que esto se tornara tan grande o minimizar el riesgo de que esto pasara? Entonces, el intercambiar esa información para esta persona yo creo que fue muy padre, fue una experiencia muy padre y para mí también porque aprendo cada vez más de qué es lo que les preocupa. Desde este lado para allá. Exacto. Y la verdad es que cuando yo entré a trabajar a la DRC hace 25 años casi, yo entré porque me llamó mucho la atención el poder hacer algo que ayudara a los exportadores mexicanos en aquel entonces, porque solo era el comercio norteamericano. Ahorita la DRC ya está expandida internacionalmente. Ya no hay ninguna limitante jurisdiccional que nos prevenga resolver una controversia entre una empresa chilena y una empresa europea, o una empresa argentina y una empresa asiática. Nosotros ya podemos abarcar el mundo entero en cuestión de solucionar controversias, específicamente en frutas y hortalizas. Y de esa manera, somos los únicos que lo hacen en todo el mundo. No hay ninguna otra empresa que se dedica a esto. Dame un ejemplo de una controversia que pudiera darse y que no quieren que se dé, ¿no? La típica. Todos sabemos que estamos manejando productos perecederos. Sí. Que lo que sale de origen, dependiendo de los días de tránsito que tenga el punto final, va a haber un deterioro. Por más que tengas la mejor cadena de frío, el producto sigue evolucionando. Entonces, el principal problema que se presenta es el comprador compra
con la fe en que el producto que estás mandando va a llegar con la calidad acordada. Ya sea un estándar de calidad americano, un estándar de calidad canadiense, un estándar de calidad de Codex, cualquiera. Si no es así, el productor te manda su mejor calidad y tú esperas que sea la mejor calidad, pero que el 100% de la fruta llegue bien, lo cual no pasa. Siempre llega con un porcentaje de defectos, ya sea de mayugación, ya sea de cicatrización, de pudrición, de blandez. Entonces, existen tolerancias de defectos permitidas para estándares de calidad y para ventas que no se hacen con estándares de calidad. El principal problema está cuando el producto llega con defectos mayores a las tolerancias permitidas que pueda tener ese producto en el destino. O sea, que llega con un 20% total de defectos. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? El comprador lo que dice, estás incumpliendo con el contrato porque me mandaste fruta o mandaste hortaliza que no cumple con estas tolerancias de defectos. Por lo tanto, el precio original, el contrato original que tuviste, ya no existe. Ahora, o renegociamos un nuevo precio, o trabajo el producto a consignación, o trabajo el producto a precio abierto, o te rechazo el producto, o te hago una reclamación por daños. Son 5 cosas, de las cuales obviamente como exportador lo primero que dices, a la nada, mi producto está en Montreal. ¿Cómo le hago para decirle, no, regrésamelo? No, sí, no tienes el poder ya. Pues. No, y el costo que se te hace en ese momento, ¿no? Puedes moverlo a otras partes si tienes otros clientes cercanos ahí, pero no todos los exportadores tienen esos contactos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quedas a la merced muchas veces del importador de recibir un retorno, una liquidación muy por debajo de lo que tú esperabas. Oye, pero si nada más era 20% de la fruta, de acuerdo a una inspección que se hizo de una tercería imparcial, que serían las inspecciones gubernamentales. Sí, que no sea dependiente de ninguno de los dos. Exacto. Si dice que solo es 20%, quiere decir que el otro 80% de la fruta o verdura está bien. ¿Por qué me quieres pagar solo el 30 o 40% del valor de la factura original? Y entra el conflicto ahí en la negociación, que si no tienes una buena relación entre esas dos empresas, pues ¿cómo llegas a un acuerdo de cuál es el precio justo de ese commodity, de esa fruta o verdura? Ese es el problema principal. Hay otros, obviamente, problemas de transporte, que eso es otra cosa que el DRC toma en cuenta. Si un transportista terrestre es el que crea el conflicto o el problema de calidad debido a que se rompe la cadena de frío o se tarda demasiado en entregar el producto, o a través del DRC hay responsabilidad en la transportista, y dependiendo del Incoterm que se utilice para la negociación, que ese es otro tema que desgraciadamente muchos utilizan los Incoterms sin entender bien en qué se están metiendo, sin entender las responsabilidades, sin entender el riesgo. Es parte de la educación que provee el DRC a sus clientes, a sus miembros, perdón. Entonces, los problemas de calidad en destino son los principales. Y el segundo problema que muchas veces los exportadores no entienden es que hacia Estados Unidos y Canadá, por regulación, las empresas están obligadas a solicitar inspecciones gubernamentales, el USDA en Estados Unidos y el CFIA en Canadá. ¿Y qué pasa muchas veces? La presión que hace el importador o el comprador en Estados Unidos diciendo, aquí te mando las fotos de cómo llegó tu fruta, cómo llegó... Qué estresante, nunca lo había pensado, nunca me había puesto en esa situación, pues. Mira, aquí están las fotos. Si pido una inspección, te la voy a cobrar y te la voy a descontar. Entonces tú la vas a terminar pagando como exportador. Y tú dices, a la nada, esos son otros $400, $500 que me van a quitar. Y dices, no, está bien, te creo. Pero tú, ¿cómo sabes que esa foto no es la misma caja tomada de diferentes ángulos, que es el mismo producto mayugado, que te lo están poniendo de diferentes formas? El resto de la carga está bien. Una frega. Pero muchos confían en el importador porque a veces tienen muy buena relación con ellos o lo que tú quieras. Pero cuando estás iniciando una relación, aventarte a tener fe ciega en lo que te están, no debería de ser así. Ahora, la DRC tiene un mecanismo muy padre porque antes de llegar a un reclamo formal, las partes están obligadas a
hacer una mediación informal que no tiene costo para los miembros, ni para el comprador ni para el vendedor. Inclusive antes de llegar a la mediación informal, el productor se puede comunicar con nosotros y decirnos, oye Jaime, estoy teniendo esta problemática y que no logro, ¿qué me puedes recomendar? Hacer consultas, las consultas que tú quieras. Jaime, ¿pero eso lo puede hacer cualquiera o...? Los miembros. Miembro, ok. Los miembros. Lo que yo generalmente les ofrezco a los que no son miembros para que sepan que tiene cierto valor esta membresía es, te doy un freebie, o sea, llámame una vez. Claro. Ve cómo te va con un free triado. Sí. De cómo te va con esa asesoría que te estoy dando, que va a ser limitada, no va a ser completa, porque pues tampoco se vale al que sí está pagando por una membresía, ¿no? No, totalmente. Es el trabajo de uno. Exacto. Entonces, pero fíjate, 25 años cuando inicia la DRC, el número de reclamos informales que teníamos era entre 60 y 80. El número de casos que se iban al arbitraje, que es la etapa final, era, promedio 30. Ahorita, 25 años después, arbitrajes 10 como promedio al año y reclamos informales alrededor de 50. Donde se está resolviendo la mayoría de los conflictos ahora es a través de la consulta, que volviéndote miembro del DRC, dos cosas. Uno, no te cuesta nada, más que obviamente el haberte hecho miembro del DRC, nada es gratis en esta vida. Pero la otra parte importante es, lo único que te requiere es una llamada, un correo electrónico hacia el staff, hasta nuestro personal para decirnos, hoy estoy teniendo esta bronca, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué me puedes decir para negociar con mi comprador? Y es confidencial esa consulta, nadie se entera. Entonces, a ver, háblale a un abogado para que te asesore y te diga cómo solucionar un problema. Te la va a cobrar. De inicio, lo mínimo que te cobran es una hora, te tardas 10 minutos. Y a ver... Que esa costumbre no la tenemos en México, te lo decía. No la tenemos aquí. Sí, lo estaba en el podcast anterior con Sergio que tuviste. Lo escuché y casi levantaba la mano y decía, espérate, es que el problema está en que no tienes asesoría legal. Nadie le gusta correr en el gasto de tener una asesoría legal, lo cual es muchas veces muy importante. Hasta que inclusive en la vida personal. Sí, hasta que nos llega la bronca. Y todavía ya teniendo la bronca ni siquiera quieres enfrentarlo. Pues es un tema cultural tal vez también. Sí. Ahorita que mencionaste lo de Yorgo y Vegas from México, pues obviamente aquí con la compu yo me apoyo bastante, ¿no? Gracias a Dios. Y veo aquí, siendo más resumidas cuentas, 5 beneficios de formar parte de la DRC. Consultas privadas, que es lo que estás comentando. Consultas privadas para prevenir o solucionar controversias comerciales. Acceso a base de datos con más de 1,700 empresas para identificar clientes potenciales. Acceso al blog Solutions con información relevante y casos prácticos. Servicio de mediación informal, formal y arbitraje. Y la interpretación de inspecciones de calidad en destino. O sea, es un servicio que si quieres entrarle a los agronegocios de la exportación de frutas y verduras frescas, pues te sería muy útil. Y hay algo que no se menciona ahí, que nos pidieron 5, pero la parte más importante que creo yo que es la parte de educación. Como miembro del DRC tú me puedes hablar y decir, oye Jaime, a mi grupo de ventas, a mi grupo de comercialización, ¿le puedes dar un seminario, un webinar para que entienda mejor estos términos de comercio y cómo utilizarlos para negociar mejores contratos o por lo menos que tu cliente, el comprador americano, europeo, canadiense, donde sea, sepa que tienes conocimiento del tema, que no te están hablando de términos y tú estás con la cara de, ¿what? Sí, pero por mostrar que sabes, no dices nada. Exactamente. ¿no? Así. Entonces, esa asesoría a través del webinar, a través del seminario, esa educación que puedes recibir es invaluable, creo yo, que en cualquier otro lado la vas a pagar. O sea, para obtener esa educación la vas a tener que pagar. Y con el DRC es una vez, 2 veces, 3 veces, darle seguimiento, contratas gente nueva, nos las puedes mandar con nosotros y ya no tienes que viajar, ¿no? Gracias a Dios con la tecnología de ahora, todo puede ser virtual. Digo que estaría bueno echar una vuelta a Canadá, pues. No, bueno. Sí. Igual aquí sigo viendo yo
Perdón. Vicepresidente de Asistencia Comercial y Desarrollo de Negocios. No es cualquier cosa. Me ha costado trabajo llegar ahí. Te felicito. Gracias. Fue un proceso muy padre, muy largo, que inicié yo desde abajo, como quien dice, aquí en México. Lo comentaste al principio, cuando la DRC nace, empieza a opera con una oficina en Canadá como la oficina matriz, una oficina en Chicago, la que proveía la asistencia comercial, y una oficina de promoción en México, para que todos los exportadores mexicanos se enteraran. Entonces a mí tocó los primeros 2-3 años enfocarme en la promoción, en el marketing, en la comunicación del DRC. Y de ahí se cierran las franquicias o las empresas en Estados Unidos y en México, y se decide establecer todos los servicios a través de la oficina matriz en Canadá. Yo creo que yo fui el que tuvo la suerte de ser invitado para seguir participando en eso. Inicié como oficial de asesoría comercial. Años después subí a gerente de asesoría comercial. Hace 4 años subí a director de asistencia comercial. Y el año pasado, decidieron nombrarme vicepresidente de asistencia comercial, que ese puesto ya existía, pero agregarle la parte de desarrollo de negocios que no existía en la DRC. Y es esta parte de andar ahora sí más comprometido a donde me inviten. Es una labor bonita el tema de desarrollo de negocios, pues. Sí. Porque entiendo, es dar la plática, qué es DRC, qué oportunidades hay. Hay un productor interesado, pues aquí te atiendo, de una vez aquí estoy, y ya empiezas a hacer el enlace. Eso está chingón. Y aparte, la parte más importante que llevó a generar esta adición, la de parte de desarrollo de negocios al tema del vicepresidente. Los acuerdos de colaboración con las asociaciones, como lo acabamos de hacer con Veggies from Mexico. Nuestra intención es ahora hablar con todas las asociaciones posibles que estén interesadas en colaborar con nosotros de la misma manera que lo hace Veggies from Mexico, para ver si se puede trabajar de la misma manera. Qué mejor que tener a una asesoría dentro de una asociación que le pueda dar a todos sus asociados entrada a esto. Alfredo me va a escuchar ahora en el AMPAC. Díaz, saludos, Alfredo. Sí, sí lo conoces. Sí, lo conozco bien. Ya estoy en pláticas con él. Vamos a ver cómo funciona eso. Es muy capaz, sí. y es una asociación que tiene mucho potencial también. Exacto. Y lo mismo con otras asociaciones que se presten y que quieran, ¿no? Porque al final es para beneficio de ellos. La verdad, nosotros no obtenemos un beneficio económico y no nos interesa. Es para todos. Es para todos. Y lo mismo es con asociaciones en Estados Unidos, y lo mismo es con asociaciones en Canadá, y lo mismo puede ser con asociaciones en Sudamérica. Nosotros lo que queremos es que la DRC se vuelve el mecanismo mundial bajo el cual se trabaje para proteger tanto compradores como vendedores. Muchas gracias por considerar a Semillero como parte de esta plataforma para divulgar esas oportunidades para los productores interesados en dar ese paso que yo creo que cualquier joven que entra a la agricultura, o una hortaliza, o una fruta, sueña, ¿no? Que es dar ese paso, exportar. Y si nos vamos más allá, exportar alimentos más sanos, y sostenible, de manera sostenible, ¿verdad? Y hago el comentario, ¿no? Porque aquí detrás de las cámaras está Fernando y está Sergio, y como les decía, estamos grabando en el marco de la Expo Agro Sinaloa 2025. Ya grabamos el 74, el 73, y son temas de los cuales hemos estado hablando, y que invariablemente países como Canadá, consumidores allá también demandan buenas frutas sanas para gente sana, ¿no? ¿Ah? Así es. Jaime, no sé si tengas algo más que platicar. Me queda una pregunta que no me quiero ir sin ella, aparte de la que ya sabes que te voy a hacer. A ver. Poca gente habla de la sustentabilidad financiera. ¿Qué es la sustentabilidad financiera y por qué tenemos que considerarla? Es utilizar los recursos de tal manera que la ganancia que se genere no esté peleada con la reinversión de esa ganancia en la sustentabilidad de la parte productiva. Porque sin ese dinero, sin esa sustentabilidad financiera, no logras obtener recursos que puedas reinvertir en tu propia empresa, ya sea en cuestión tecnológica, en cuestión de producción de insumos, de lo que tú quieras, ¿no?
Entonces es buscar la manera de que la ganancia, el profit, no esté peleada con la sustentabilidad. Que no tengas que sacrificar ganancia para reinvertir, pues. Exactamente. Ya te entendí. Me gusta. Ojalá lleguemos a ese punto. Sería muy padre para todos. Muy bien. Y bueno, Jaime, un consejo, mensaje, reflexión para el agricultor, porque es cierto, no siempre es un consejo, pero pues depende del invitado. Generalmente cuando doy una plática del DRC, específicamente del DRC a un grupo de exportadores, con lo que empiezo es con lo siguiente. De nada sirve que implementes todas las mejores prácticas, buenas prácticas agrícolas, certificaciones, que tengas todo lo necesario para producir un excelente producto de calidad, si al final del día no te van a pagar el valor del mercado de ese producto en el destino final al que estás exportando. Lo peor que te puede pasar es que te paguen por debajo de lo que estás, de la expectativa que tienes. Y se vuelve un dolor de cabeza muy grande para muchos, como lo platicamos, el no contar con esos recursos cuando deberían de estar siendo cobrados, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, ahí tienes un mecanismo que es la DRC para ayudarte a minimizar el riesgo de que eso pase. Y digo minimizar porque nada se puede eliminar al 100%. Siempre existen Un riesgos y todos lo han experimentado, especialmente hace año y medio más o menos. Porque cuando una empresa americana o canadiense de otra parte del mundo se declara en bancarrota o en suspensión de pagos, automáticamente quedan protegidos ante la ley de que nadie les pueda hacer nada hasta que se termine el proceso de bancarrota. Y en el Inter, ¿qué hiciste? Y aparte, si no utilizaste otra herramienta que existe para tomar ventaja de la bancarrota, que es el PACA Trust o la nueva ley en Canadá que es un Bill C-280, el cual es protección financiera para los productores y exportadores de frutas y hortalizas hacia Canadá. Lo mismo, es muy parecido al PCA Trust, pero ya está implementado, ya nada más falta, ya está aprobado como ley, pero falta implementarlo nada más. Que entre en vigor, pues. Que entre en vigor bien. Y el tener desconocimiento de esto y cómo utilizarlo a tu favor como exportador para estar adelante de bancos, adelante de otras instituciones a la hora de cobrar una bancarrota, de que seas, tú te pones en primera fila. Ya te entendí. Ya. Ok. Para que recuperes lo tuyo en cuanto sea posible, pues. Exacto, lo mayor posible. Ya te entendí. Perfecto. Jaime, pues muchísimas gracias por estar aquí, por aprovechar esta plataforma de Semillero Agropodcast. Traes mucha conversación. De igual forma, te dejo la puerta abierta cuando vuelvas a visitar o coincidamos por ahí, porque como siempre digo, el agro conecta, Jaime. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Contacto de DRC es fvdrc.com. Si es en español, pues ahí le van a poner, porque te va a abrir una diagonal y es ES, diagonal, ¿no? Entonces, para que sepan. Marco Díaz, Jaime Bustamante de DRC. Semillero Agropodcast número 75. La garganta ya no dio más. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Y enhorabuena nuevamente para el Comité de la Expo Agro Sinaloa 2025. Ánimo.